Buenas tardes con todos. Continuando con nuestro programa el día de hoy, con el 24 Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, pasamos al simposio de vacunas en el embarazo. Este es un tema bastante relevante hoy en día, sobre todo con la introducción de la vacuna de la COVID-19 y la mezcla que hemos tenido que realizar con las pacientes entre cambiar las fechas o darles la vacuna simultáneamente, y las preguntas que ahora serán respondidas en el presente simposio. Es importante mencionar que la cobertura vacunal en gestantes en Latinoamérica es bastante baja, y en nuestro país también. Por ahí tengo datos del 2018 de la OPS que en Perú no hemos llegado a 46% en vacunas de tétanos, toferina y difteria, y hasta 36% en influenza. Lo vamos a ver más adelante. Para el presente simposio, el primer tema lo tenemos a cargo, el primer tema, que es vacunación antipertusis o TEDA, tétanos, difteria y pertusis acelular, lo tenemos a cargo de la doctora Claudia Namisato Ikemiyashiro. La doctora Namisato es médico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hizo su residencia de ginecología y obstetricia en el Hospital Puerta del Mar, Cádiz, España. Además, tiene una maestría en gestión en servicios de salud por la Universidad de San. Dicho sea de paso, su tesis fue de la vacunación antipertusis y tuve el orgullo de leerla. Ella además es Fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, ECO. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es además médico, staff de la Clínica San Felipe y miembro titular y del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia. Sin más presentación, dejo con ustedes a la doctora Claudia Namisato para su disertación. Buenas tardes a todos. Quisiera primero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación a participar en este simposio sobre vacunas en el embarazo. En los siguientes minutos voy a hablar sobre la vacuna contra la tos convulsiva durante la gestación. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés con el tema, y esta es la agenda que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. La pertusis o tos convulsiva o tos ferina o coqueluche, todos ellos sinónimos, es una enfermedad respiratoria aguda altamente contagiosa y potencialmente fatal, sobre todo en niños menores de 1 año y con mayor predominio en menores de 3 meses. Está causado por una bacteria, la Bordetella pertussis. El contagio es por contacto directo a través de las gotitas de la saliva, como cualquier otra enfermedad respiratoria infecciosa como el COVID. El reservorio es exclusivamente humano y sobre todo el reservorio está en adultos y adolescentes. Como les comenté, en niños menores de 1 año, sobre todo por debajo de los 3 meses de vida, son los que tienen mayor riesgo para desarrollar enfermedad severa y morir por esta enfermedad. La tos convulsiva es la 5ª causa de muerte por enfermedad inmunoprevenible en niños menores de 5 años. La evolución de la enfermedad empieza con una fase catarral que puede durar 1 a 2 semanas, caracterizado por secreción nasal, fiebre baja, tos leve, y esta es la fase altamente contagiosa. Le sigue la fase paroxística, que es la típica fase de numerosos accesos de tos rápidos, seguidos de un silbido al respirar, vómito y agotamiento. Dura entre 1 a 6 semanas, pero en niños menores de 1 año no se producen estos accesos típicos de tos, sino que sobre todo desarrollan episodios de apnea. Y luego finalmente viene la fase de convalescencia, que puede durar hasta unas 3 semanas, en la cual la recuperación es gradual. La población más vulnerable, como les he comentado, son los niños menores de 1 año. Se sabe que en estos bebés de menos de 1 año de vida, la tos convulsiva va a llevar a atención médica a la mitad de ellos. Cerca de 3 de cada 5 va a desarrollar apnea. 1 de cada 4 hará neumonía. 1 de cada 100 presentará convulsiones. 1 de cada 300 encefalopatía, y el 1% en esta población va a fallecer por esta enfermedad.
La situación de pertusis en el mundo, esta enfermedad es considerada un importante problema de salud pública. Es una enfermedad endémica aquí en el Perú y en la mayor parte de países desarrollados y en desarrollos. Tiene unos picos cíclicos bastante característicos cada 2 a 5 años. El último gran brote que hemos tenido a nivel mundial ha sido en el 2012. Y a pesar de que la mayoría de países tiene altas tasas de vacunación en la infancia, pues se ha visto la reemergencia de esta enfermedad. ¿Y cuál es la situación en el Perú? En el Perú, desde el año 2012 estamos en alerta epidemiológica, justo en relación a este brote a nivel mundial que les comentaba. La tos ferina o tos convulsiva es una enfermedad de notificación obligatoria en nuestro país dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico. Estos son datos de la semana epidemiológica 24, es decir, entre el 12 y 18 de junio, hace un par de semanas, en la cual se muestra que en lo que llevamos del año 2022 ya hay 48 casos confirmados de tos convulsiva con una incidencia bastante baja, la verdad, de 0.14 casos por 100.000 habitantes. Como pueden ver, en años anteriores a la pandemia, los casos eran mucho más importantes y debido a las medidas de bioseguridad por la pandemia del COVID, pues la tos convulsiva, al ser también una enfermedad contagiosa respiratoria, ha disminuido su incidencia. Pero como podemos ver, poco a poco, conforme se van restableciendo las conductas previas a la pandemia, vuelven a aparecer casos nuevamente. Y ojo, hay que tener en cuenta que en nuestro país hay un subregistro importante que puede llegar alrededor del 50-90% de casos que no estamos detectando y no estamos viendo de esta enfermedad. Aquí una tendencia de casos, incidencia y fallecidos en los últimos 10 años. Como les comenté, durante el año 2012-2013 existió un brote importante a nivel mundial y como pueden ver, habían reportados más de 1.000 casos confirmados de tos ferina o tos convulsiva en el país, con una incidencia muy alta, entre 3 a 4 por cada 100.000 habitantes. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la OMS es tener una incidencia menor de 1 por 100.000 habitantes. Y de los 48 casos que tenemos reportados actualmente, como pueden ver, 47 de ellos, o sea, el 97.92% se dan niños. Y como veremos aquí, de esos 48 casos, 40 son en niños menores de 1 año. Es básicamente una enfermedad de lactantes, de niños muy pequeños. Y como se puede ver aquí también, estos son los casos por años, desde el 2017 hasta ahora, y estas son las defunciones. Las defunciones también se concentraban en este rango de edad, en niños menores de 1 año. Felizmente, en lo que vamos de este año, no tenemos casos de fallecimientos actualmente por esta enfermedad. ¿Y qué tenemos contra la tos convulsiva? Gracias a Dios tenemos las vacunas. Las vacunas de células enteras fueron las que se desarrollaron en los años 40. Tiene una muy buena eficacia, más del 90%, pero es variable. Con este desarrollo de estas vacunas permitió una disminución bastante marcada de la incidencia y la mortalidad por esta enfermedad, pero está asociado a muchos efectos adversos, por lo que su uso empezó a disminuir en los años 80, lo que llevó a un brote a nivel mundial. Aún se usa en países en desarrollo como el nuestro, que está incluido dentro del Programa Nacional de Vacunación para los niños. A raíz de esta epidemia en los años 80 y sumado a los efectos adversos, se impulsó el desarrollo de una vacuna acelular. Esta contiene toxina inactiva de Bordetella pertussis, es la que se usa más ampliamente a nivel mundial, sobre todo en países desarrollados. Tiene muchísimos menos efectos adversos y los encontramos en la vacuna de lactantes y en la vacuna TDAP en adultos, que justamente es la que se recomienda en las gestantes. La vacunación antipertusis es la estrategia más importante y efectiva para combatir esta enfermedad.
se ha centrado sobre todo en la vacunación en infancia. En nuestro país, en el año 74, ingresó la vacuna DPT, la difteria, pertussis, tétanos. Recién en el 2005 se incluyó la pentavalente y el refuerzo de la DPT. Actualmente nuestro esquema nacional del 2018 incluye las dosis de DPT para los niños de 2, 4 y 6 meses con refuerzos a los 18 y 4 meses. Pero volvemos a nuestro problema, la población más vulnerable, la que tiene casos severos y la que muere, no son estos niños que se van vacunando a lo largo de su primer año de vida, sino sobre todo son aquellos niños que tienen menos de 3 meses. Entonces, ¿cómo podemos protegerlos? Una de las estrategias que se propusieron fue el booster, el refuerzo, que no demostró mayor eficacia porque el refuerzo era muy tardío en la infancia y no protegía justamente a esta población tan pequeñita, de tan poca edad. Luego, en el 2006, el ACIP, que es el Consejo Consultivo en los Estados Unidos de Inmunizaciones, propuso la estrategia del cocooning o nido, rebaño, capullo, que significa vacunar a la embarazada justo cuando nace, cuando ya el bebé nació, y vacunar a los familiares, los contactos cercanos. Pero demostró que era una estrategia muy difícil de implementar, muy costosa y que realmente no impactó en disminuir casos severos y mortalidad por esta enfermedad en esta población de menos de un año. Y es ahí en el 2011 donde la propia CIP propone la estrategia de inmunizar a las gestantes con el fin de que éstas le pasen los anticuerpos a los bebés y los bebés nazcan con un nivel de anticuerpos para esta enfermedad lo suficiente para protegerlos en ese lapso de edad en la cual son más vulnerables. Pero la pregunta es, ¿será una vacuna segura para darle a la gestante y el feto en desarrollo? Pues existen innumerables estudios que garantizan la seguridad de la vacuna TDAP en el embarazo. Solo les he traído unos 3 para que puedan observar. Por ejemplo, esta en el 2014, Donegan publicó un estudio observacional en la que siguió una cohorte de 20.000 gestantes en el Reino Unido, justamente durante el pico del brote del 2012-2013. Todas estas gestantes habían recibido la vacuna de TDAP durante el tercer trimestre de gestación y se pudo ver que no existía evidencia de efectos adversos en relación a vómitos fetales, muerte neonatales, preeclampsia, placenta previa, retardo de crecimiento intrauterino, cesárea, prematuros, hemorragia por parto, entre otros. Este otro estudio, publicado en el 2014 en el JAMA, también es un estudio de cohorte, pero con data de California. California es uno de los lugares donde se introdujo esta estrategia de vacunar a las gestantes en el 2010, fueron de los primeros que lo adoptaron. Y esta cohorte siguió más de 26.000 gestantes con embarazo único que recibieron la TDAP y nuevamente pudo demostrar que no estaba asociado a mayor riesgo de resultados perinatales adversos. Otro estudio de Muñoz, también publicado en el JAMA el 2014, es un poco diferente, es un ensayo clínico randomizado, doble ciego, placebo control en los Estados Unidos, en la cual siguieron 48 gestantes y sus hijos, y el seguimiento de esos niños se hizo hasta los 13 meses para ver si desarrollaban enfermedades o había algún impacto en su desarrollo neurológico, el haber recibido la vacuna intrauterina. Y este estudio concluyó que la TDAP es una vacuna segura durante la gestación y que hubo un aumento de anticuerpos contra la pertussis en estos niños desde el nacimiento hasta los 2 meses de vida, donde empiezan su propia vacunación, y que de hecho el tener estos anticuerpos no perjudicaba su respuesta a sus propias vacunas de DTP que iniciaban a partir de los 2 meses. Y en cuanto a la eficacia, ¿será una vacuna eficaz? Este es un estudio del Lancet del 2014, observacional en Inglaterra, que siguen 26.684 gestantes y el resultado fue bastante contundente.
la vacunación redujo 91% la mortalidad por esta enfermedad en niños menores de 3 meses. Nuevamente, siempre el enfoque es proteger a esa población vulnerable. Y hubo una reducción del 68% en hospitalizaciones, o sea, casos severos, en estos menores de 3 meses. Y como se puede ver en esta tabla, la efectividad, como les digo, es alrededor del 91%, siempre y cuando se hayan vacunado 7 días antes del nacimiento. Y como se puede ver aquí, si la vacuna la recibió la gestante en la semana previa al nacimiento o ya después en el posparto, la eficacia se reduce al 38%. Un siguiente estudio de eficacia del 2017 sigue más de 74.000 gestantes en Estados Unidos y concluyó que si la TDAP se daba entre la semana 27 y 36 era 85% más efectiva que si se recibe posparto para prevenir pertussis en lactantes menores de 8 semanas. Y un último estudio que les traigo de eficacia del 2015, este es un poco diferente, caso control, realizado en Inglaterra y en Gales entre el 2012 y 2013. En esta incluyen 58 casos confirmados de pertussis en menores de 8 semanas versus 55 controles sanos. Y se vio que la vacuna de TDAP fue recibida prenatalmente en el 17% de casos versus en el 71% de controles, es decir, en el grupo de niños sanos estaban tenían una proporción mayor de vacunados, ¿no? Estaban protegidos, y lo cual pudo demostrar una efectividad de la vacuna del 93%. Casi todos los estudios de eficacia de esta vacuna en la gestación salen con resultados alrededor del 90, 91, 93% de eficacia. Y entonces, ¿cuáles serían las justificaciones para vacunar a las gestantes contra la tos convulsiva? Esta es una enfermedad severa, potencialmente mortal en lactantes menores de 3 meses. Se van a contagiar a través de sus propias madres, de los familiares cercanos, de los cuidadores. Recién la primera dosis de la vacuna DTP la van a recibir a los 2 meses y la completarán recién a los 6 meses. Por lo tanto, están vulnerables dentro de esos primeros 3 meses de vida. La estrategia de rebaño o nido por sí sola no fue suficiente para disminuir casos severos y mortalidad. Se ha visto que no hay evidencia de efecto adverso perinatal de esta vacuna y existe evidencia de eficacia de la vacuna en las gestantes, y es importante entender que estos anticuerpos antipertussis van disminuyendo al año, por lo tanto es importante vacunar en cada gestación. Estas son algunas recomendaciones actuales. La recomendación de la CDC en los Estados Unidos, que incluye la vacunación con TDAP en mujeres embarazadas durante la semana 27 y 36 del embarazo. Se puede vacunar en cualquier trimestre, pero idealmente en el tercero, que esté más cercano al nacimiento. Recomendaciones del Reino Unido, del NHS y el Royal College también, ellos desde octubre del 2012, tras ese incremento de casos que tuvieron, empezaron con esta estrategia. La recomendación es vacunar entre 28 y 38 semanas, se repite en cada gestación, tienen una alta tasa de cobertura, en 70%, no han reportado ningún evento adverso, y la vacuna que ellos utilizan es la Boostrix, similar a la que tenemos nosotros, pero también incluye esta vacuna la polio. Y sabemos que se pueden vacunar a la vez, en simultáneo, el mismo día, contra COVID o influenza, o administrar la anti-D en aquellas gestantes RH negativo. La American College también recomienda la vacuna TDAP entre la semana 27 y 36. Nuevamente se puede colocar en cualquier trimestre, no existe evidencia de ningún evento adverso por la vacuna, y ellos todavía proponen además que se siga haciendo la estrategia del nido, es decir, vacunar a la mamá y a todos los contactos cercanos de esos lactantes. La OMS se pronunció el 28 de agosto del 2015 y manifestó que la vacunación en embarazadas
era la medida más costo efectiva para prevenir enfermedad en aquellos niños que son demasiado pequeños para ser vacunados, y parece ser mucho más efectiva y favorable que solo hacer la estrategia de rebaño. Ellos indican que los programas nacionales deben considerar la vacunación en gestantes con una dosis de TDAP en el segundo o tercer trimestre, preferentemente antes de el término del embarazo, como una estrategia para disminuir los casos de morbimortalidad de pertussis en lactantes. ¿Y será esta estrategia costo efectiva para los estados, para que los gobiernos la incluyan dentro de sus programas? Este es un estudio de Garrett del 2011 en la que la CIP se basa para recomendar incluir esta vacuna en su programa nacional en los Estados Unidos. Y aquí se puede ver la reducción de casos según la estrategia utilizada. Si vacunamos a las embarazadas, la disminución de casos va en un 33%, se disminuye 38% de hospitalizaciones y disminuye la mortalidad por esta enfermedad en 49%, con este presupuesto a un 72% de cobertura. Si hiciéramos la estrategia del nido o rebaño, que es vacunar en el posparto, esta es la reducción en los casos, hospitalización y muertes, muy por debajo con la misma presupuesto. Si vacunamos al papá o a los abuelos que están cercanos a ese lactante, no aumenta tanto esta reducción en los casos, hospitalizaciones y muertes, pero sí aumenta considerablemente el presupuesto. Con este estudio, la CIP pudo avalar e incluir la vacuna de TDAP en los Estados Unidos. Y existen una serie de estudios de costo-efectividad en todo el mundo que arrojan los mismos resultados. Y nosotros en el Perú también desarrollamos un estudio en el 2015 en el cual pudimos demostrar que al implementar esta estrategia en un horizonte de 5 años, se evitarían 206 muertes en menores de 1 año por tos convulsiva, se evitarían casi 2.000 casos severos, se ganarían 6.673 años de vida saludables con un valor actual neto social positivo, lo cual demuestra que es una estrategia costo efectiva para el Estado, siempre y cuando la cobertura puede estar alrededor del 90%. Y con este estudio en el 2018 se pudo incluir la vacuna en el esquema nacional de vacunación y se inició la vacunación a nivel nacional a inicios del 2019. Actualmente la norma técnica del 2018 pues, incluye esta vacuna, la TDAP, en las gestantes de tercer trimestre. ¿Quiénes han adoptado estrategia? Pues como les comenté, en el estado de California fue uno de los primeros lugares que la adoptaron en el 2010. Luego vino Costa Rica, que tiene uno de los programas más potentes de vacunación en el mundo, lo incluyeron en el 2011. Siguió Estados Unidos, Gran Bretaña, y en Latinoamérica casi todos los países lo hemos incluido, excepto estos 4 que están marcados. Pero tenemos un grave problema. Ya está incluido en la norma técnica, pero solo contamos con 35% de cobertura actual de esta vacuna, por lo que estamos muy por debajo de lo que necesitamos como cobertura para proteger esta población de lactantes. Y es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como ginecólogos que vemos embarazadas, el de vacunar a cada gestante en cada embarazo para proteger de esta enfermedad. Como resumen, entonces, la tos convulsiva o tos ferina es una enfermedad en alerta epidemiológica en el Perú y en el mundo. Es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero presenta mayor morbimortalidad en menores de 3 meses. Existen datos suficientes que demuestran que esta vacuna es segura y efectiva en la gestación, y además es una estrategia costo efectiva desde el análisis de economía de la salud. Y la recomendación es vacunar con TDAP a toda gestante en cada gestación, idealmente entre la semana 27 y 36. Así que los invito a que si no están vacunando, por favor vacunen contra TDAP en todas sus embarazadas para poder proteger a esta población vulnerable de menos de 3 meses. Muchas gracias.
Muy clara y excelente la ponencia, doctora Ana Misato. Muchísimas gracias y la invitamos para el final del simposio para responder las preguntas que pudieran surgir en la sala.